sí, no, sí, no, sí, no, sí, Tía, no. ¿qué le pasa a esa? Nada, es la dicotómica. Hola amigos de Enferdocente, llega el invierno, llega el fresquito y con él llegan las divertidas clases de estadística. ¿En serio? Sí, en serio. Bah. Bien, como decía, vamos a quitarnos esto porque aquí en casa la verdad es que mucho frío no hace. Como decía, hoy vamos a ver una pequeña introducción a la estadística, es decir, qué pruebas estadísticas básicas tengo que hacer, sobre todo si estoy haciendo mi trabajo fin de grado, mi trabajo fin de máster, voy un poco perdido porque no sé en función de las variables que tengo, lo que puedo calcular y demás. Entonces, hoy vamos a aclarar esas cosas. Vamos a empezar por lo básico. Lo primero es saber qué tipo de variables tenemos. Como ya sabéis, podemos tener variables nominales, variables ordinales o variables de escala. Si tenemos variables ordinales o variables de escala, podremos calcular varias cosas para empezar, por ejemplo, frecuencia, por ejemplo, porcentajes, mediana, moda, desviación típica. Son algunas de las cosas básicas que hay que calcular para hacer una descripción de esa variable. ¿Qué podemos hacer si tenemos una variable de escala? Pues lo primero que deberíamos saber es si esa variable sigue una distribución normal. ¿Qué quiere decir esto? Pues que puede ser normal o que puede ser paranormal. Os cuento un pequeño secreto. Algunos investigadores dicen que en realidad la normalidad no existe. Pero yo tengo un amigo de un amigo que dice que un amigo suyo una vez la encontró. ¡Existe! Para calcular la normalidad, la verdad es que no hay unanimidad en qué criterio hay que usar. Tenemos dos pruebas principales que son las que podemos usar. Una, la de Kolmogorov-Smirnov. Ese Smirnov, no. Y la otra es la de Shapiro-Wilk. Bien, aquí, ¿por qué hay discrepancias? Algunos dicen que hay que usar las dos pruebas y las dos tienen que ser P mayor a 0,05 para poder decir que en la variable hay normalidad. Otros dicen que si la muestra está entre 30 y 50 hay que usar la de Shapiro-Wilk y si es mayor de 50 la de Kolmogorov-Smirnov. De todas formas, aparte de tener los valores de P de estas dos pruebas, habría que mirar los gráficos QQ, habría que mirar los diagramas de caja, habría que mirar varias cosas. Pero lo importante, que sepas que tienes estas dos pruebas y que en función de si te da P mayor a 0,05 o menor, pues tendrás normalidad o no. En caso de tener una P mayor a 0,05 y por lo tanto poder decir que existe una distribución normal dentro de tu variable, podrás usar unas pruebas que llamamos paramétricas a partir de ese momento. Si tu distribución no es normal dentro de la variable, no te preocupes, no hay que desesperarse. ¡Lo he intentado! Porque podemos seguir haciendo pruebas estadísticas, podemos utilizar las pruebas no paramétricas. Ahora veremos cómo se distingue esto. Si tenemos dos variables de escala o una variable de escala y una variable ordinal, podemos ver si entre ellas existe correlación. Ahora bien, haciendo un pequeño guiño a evidencia, recuerda que no es lo mismo correlación que causalidad. Diríamos que la correlación la podríamos representar como algo así. Y la causalidad la podríamos representar como algo más así. Pero sobre todo, lo importante es que a la hora de ver si existe correlación entre dos variables, te apoyes en algún fundamento teórico, es decir, ¿podemos calcular si existe correlación entre los pasos que da una persona y las veces que un avión vuela por debajo de los 100.000 metros? Podríamos, pero ¿qué sentido tendría eso? Ninguno. Puede que halláramos correlación entre las dos variables, pero eso no implica nada. Entonces, a la hora de calcular correlación entre tus variables, piensa un poquito. Al final, la lógica del investigador siempre es la que más nos ayuda. En caso de que tengamos dos variables de escala y que además sigan una distribución normal, podremos utilizar la prueba de Pearson para ver si existe correlación entre ellas. En caso de tener una variable de escala y una variable ordinal,
o que tengas dos variables de escala, pero una de las dos no siga una distribución normal, necesitarás utilizar la prueba de correlación de Spearman y no la de Pearson. Tenlo en cuenta. Otra de las cosas que podemos hacer a nivel de investigación, de estadística básica en ciencias de la salud, es comparar medias. Para ello podemos comparar medias entre dos grupos o comparar medias entre más de dos grupos. Bien, vamos a empezar por la comparación de medias entre dos grupos. Como antes, vamos a tener que diferenciar si tenemos una variable de escala que siga una distribución normal o que no la siga. En caso de que tengamos una variable de escala con una distribución normal y queramos comparar entre dos grupos de una variable nominal o una variable ordinal, vamos a utilizar la prueba T de Student. En caso de que tengamos una variable de escala que no siga una distribución normal y también queramos comparar entre dos grupos, utilizaremos la prueba U de Mann-Whitney. Ahora bien, si tenemos más de dos grupos y queremos comparar las medias entre ellos, si tenemos una variable de escala que siga una distribución normal, utilizaremos la prueba ANOVA. En caso de que esa variable no siga una distribución normal, utilizaremos la prueba de Kruskal-Wallis. Recuerda que al contrario que la normalidad, si queremos tener significación estadística, tanto en correlación como en comparación de medias, la P debe ser menor a 0,05. Ojo, no te vuelvas loco. Si damos un pasito más a nivel de correlaciones y ver cómo interactúan entre sí las variables y demás, podemos llegar a las regresiones. Como digo, esto ya es un paso más. Quizá para un TFG o para un TFM no es necesario, pero es interesante que lo conozcamos. Las regresiones pueden ser de varios tipos: regresión lineal simple, regresión lineal múltiple o regresión logística. Digamos que la regresión lineal simple es cómo interactúa una variable sobre otra, es decir, una variable independiente sobre una variable dependiente. Por lo tanto, no es lo mismo que una correlación. El siguiente paso, que sería la regresión lineal múltiple, nos ayuda a ver cómo varias variables a la vez están influyendo sobre una variable dependiente. Digamos que sería algo así. Esto nos ayuda a ver realmente cómo una variable independiente está interaccionando con la dependiente a la vez que hay otras variables jugando. Quizá esto nos da una visión más completa y más real de cómo están interaccionando esas variables sobre la que nosotros decimos que es la dependiente. Un paso más allá sería la regresión logística. ¿Cuál es la diferencia entre la regresión lineal múltiple y la logística? Pues que la variable dependiente es dicotómica. Digamos que en comparación con lo que hemos visto antes sería algo así. Sí, no, sí, no, sí, no, sí, no, sí. Bien, y estas son las pruebas que podemos utilizar a nivel de estadística básica para hacer nuestro TFG, nuestro TFM. Si os ha gustado, en siguientes tutoriales podemos ver cómo hacerlo en SPSS, por si alguno tiene dificultades, no sabe cómo hacerlo, aunque ya hay bastantes tutoriales sobre eso, pero yo creo que lo importante es tener el orden, tener claro qué es lo que podemos o no podemos hacer en función de las variables que tenemos. Si te ha gustado, ya sabes, dale a like, suscríbete, porque dentro de poco tendremos más y el viernes nos vemos en Salud on Me. No te lo pierdas.